Hola, mi nombre es Alejandro Moraes. En cada corazón arde una historia, y la que voy a contarte hoy es una de ellas. El aire dentro de la habitación 307 del motel, Vista Linda en Buenos Aires, era denso, cargado de un perfume caro que no lograba ocultar el rancio olor a traición. Marcos se miró en el espejo de cuerpo entero, ajustándose la corbata de seda italiana con una precisión quirúrgica, mientras Valeria, su asistente, se reía en voz baja desde la cama deshecha. La luz de neón de la calle se filtraba por las rendijas de las cortinas, pintando rayas intermitentes de color carmesí sobre su rostro severo. En ese momento, Marcos se sentía el dueño del mundo, un hombre de 40 años que lo tenía todo: poder, una esposa devota y el control absoluto sobre sus deseos más oscuros. De repente, la vibración persistente de su teléfono sobre la mesa de noche rompió el silencio cómplice de la habitación. Era Carolina. Al ver su nombre en la pantalla, Marcos sintió una punzada de fastidio en lugar de preocupación, como si su esposa fuera una interrupción inoportuna en su agenda de placer. Contestó con voz gélida, su tono cargado de una autoridad impostada, listo para soltar la mentira de siempre, sobre una reunión de negocios que se había extendido más de lo previsto en las oficinas de Puerto Madero. La voz de Carolina al otro lado del hilo telefónico sonaba rota, un hilo de desesperación que apenas lograba articular palabras entre sollozos ahogados. Ella le suplicó que fuera a casa, diciéndole que el dolor en su pecho era insoportable y que sentía que la vida se le escapaba entre las manos. Marcos, sin embargo, solo veía el reloj de oro en su muñeca, calculando cuánto tiempo perdería si cedía a lo que él consideraba una manipulación emocional para retenerlo. «No me molestes ahora, Carolina. Estoy cerrando el contrato más importante del año», sentenció él antes de cortar la comunicación sin piedad. Apenas unos segundos después de colgar, el sonido de la puerta de la habitación siendo forzada desde afuera lo hizo saltar. No era el servicio a la habitación trayendo el champán que había pedido, sino la realidad misma golpeando su burbuja de impunidad. La puerta se abrió de par en par, revelando a una Carolina pálida, con la mirada vidriosa y el brazo izquierdo, aún marcado por el parche de una vía venosa reciente. Estaba allí, de pie, sosteniéndose contra el marco de la puerta, observando la escena que confirmaba sus peores sospechas. En el lugar más humillante que pudo imaginar, el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Era el crujido de un matrimonio de 15 años desmoronándose bajo el peso de la evidencia. Valeria se cubrió torpemente con las sábanas, pero Marcos se quedó petrificado, incapaz de articular la verborragia que solía salvarlo en las juntas de ventas. Carolina no gritó ni lloró con fuerza. Simplemente lo miró con una mezcla de piedad y asco que lo hizo sentir más pequeño de lo que jamás había sido en su vida. La elegancia de su traje a medida se sintió de pronto como un disfraz barato de un hombre vacío de alma. Marcos intentó dar un paso hacia ella, extendiendo una mano que temblaba ligeramente por primera vez en décadas, pero Carolina retrocedió como se huye de una plaga. Sus ojos, antes llenos de una devoción que él siempre dio por sentada, ahora reflejaban la lucidez de quien finalmente despierta de una pesadilla. El contraste entre la opulencia del reloj de Marcos y la fragilidad de la piel de Carolina, casi translúcida por la enfermedad, era una denuncia visual de su egoísmo. Ella respiraba con dificultad, pero su postura mantenía una dignidad que la habitación 307 no podía corromper. Con un movimiento lento y deliberado, Carolina llevó su mano derecha hacia el dedo anular de la izquierda, donde brillaba la alianza de oro que simbolizaba su entrega total. Marcos observó hipnotizado cómo el anillo se deslizaba fuera de su piel delgada, cayendo finalmente sobre la alfombra gastada del motel con un sonido metálico seco. Ese pequeño objeto representaba la arquitecta que había dejado sus sueños de lado para que él escalara posiciones en la empresa, la mujer que había soportado soledades infinitas, mientras él celebraba éxitos vacíos. «Aquí termina el contrato, Marcos», susurró ella con una voz que, aunque débil por la crisis de salud, cortó el aire con la precisión de un bisturí.
No hubo espacio para excusas ni para las mentiras elaboradas, que él ya estaba empezando a formular en su mente cínica. La frase fue el acta de defunción de su vida tal como la conocía, el inicio de una caída que ningún ascenso corporativo podría detener. En ese instante, el gerente de ventas de alto nivel entendió que había perdido el único activo que realmente tenía valor: el respeto de la mujer que lo amaba. Carolina giró sobre sus talones, tambaleándose un poco, pero recuperando el equilibrio con una fuerza interna que Marcos nunca se había detenido a apreciar. Él se quedó parado en medio de la habitación, sintiendo que el frío del aire acondicionado le calaba los huesos, mientras el eco de los pasos de ella se alejaba por el pasillo. Valeria intentó decir algo para romper la tensión, pero él le hizo un gesto brusco para que se callara, dándose cuenta de que ya no había triunfo en esa cama. La humillación de ser descubierto en su propia bajeza comenzó a transformarse en un pánico sordo que le oprimía el pecho, un espejo del dolor físico que Carolina sentía. Marcos se dio cuenta de que su secreto mejor guardado ya no existía y que la red de mentiras que había tejido con tanto cuidado se había deshecho en un solo acto de valentía de su esposa. El poder que emanaba de su puesto gerencial no servía de nada contra el silencio de una mujer herida que ya no esperaba nada de él. Miró la alianza en el suelo, solitaria y brillante bajo la luz de neón, y por un momento sintió el impulso de recogerla, pero su orgullo todavía se lo impedía. Pensó en las cuentas bancarias, en los autos de lujo y en los departamentos en Puerto Madero, y todo le pareció de repente una montaña de basura innecesaria. El vacío emocional que había intentado llenar con conquistas baratas y estatus social se abrió ante sus pies como un abismo oscuro. La soledad que siempre había evitado ahora lo rodeaba como una neblina densa y sofocante. Fue en ese preciso momento cuando el teléfono volvió a sonar, pero esta vez era la oficina, reclamando su presencia para una firma urgente de documentos. Marcos ignoró la llamada, algo impensable para un hombre obsesionado con la productividad, y se sentó en el borde de la cama, hundiendo el rostro entre sus manos. La imagen de Carolina, enferma y desilusionada, se grabó en su retina como una marca de fuego que no podría borrar con ninguna cantidad de dinero. La caída había comenzado y no había red de seguridad para alguien que había traicionado la confianza más pura. El reloj en la pared marcaba las 10 de la noche, una hora que para muchos significaba el descanso, pero que para Marcos marcaba el inicio de su propia sentencia. Cada detalle de la habitación le recordaba su mediocridad. Las cortinas de terciopelo falso, el aroma a tabaco viejo y la mirada de Valeria, que ahora le resultaba insoportable. Había pasado de ser el depredador corporativo a ser una presa de su propia conciencia, atrapado en un laberinto de culpas que apenas empezaba a explorar. Finalmente se puso de pie, recogió su saco y salió de la habitación sin mirar atrás, dejando a Valeria y su ropa desordenada en el pasado. Al caminar por el pasillo del motel, se sintió como un espectro que recorre las ruinas de su propia existencia, observando las puertas cerradas de otras vidas. El aire de la noche de Buenos Aires le golpeó la cara, trayendo consigo el aroma del Río de la Plata y la promesa de una tormenta inminente. Sabía que la Carolina que lo esperaba en casa ya no sería la misma, si es que acaso ella todavía estaba allí. La vida de Marcos no siempre fue un desfile de lujos y despreocupación por los sentimientos ajenos, aunque él mismo se hubiera encargado de olvidar sus raíces. Creció en un barrio humilde de Avellaneda, viendo a su padre trabajar doble turno, en una fábrica solo para poner un plato de comida en la mesa. Esos años de privaciones forjaron en él una ambición desmedida, un hambre de éxito que, con el tiempo, se transformó en una coraza de frialdad y arrogancia. Para Marcos, la pobreza no era solo falta de dinero, sino una debilidad que juró nunca volver a experimentar, costara lo que costara. Carolina apareció en su vida cuando él apenas comenzaba su ascenso en el mundo corporativo, siendo ella una joven estudiante de arquitectura, llena de ideales y una sensibilidad que lo cautivó. Ella veía en Marcos no al hombre ambicioso, sino a un luchador que necesitaba ser amado para sanar sus heridas de infancia.
Durante los primeros 5 años, fueron un equipo imbatible. Ella diseñaba los planos de su futuro y él construía los cimientos financieros con una determinación feroz. El amor era real, o al menos lo fue, hasta que el primer $1.000.000 argentinos en su cuenta bancaria cambió la perspectiva de Marcos. A medida que el estatus de Marcos crecía, su necesidad de validación externa se volvió una adicción que el amor sereno de Carolina no lograba saciar. Ella decidió poner en pausa su carrera en un prestigioso estudio de arquitectura para dedicarse a cuidar de él y del hogar, creyendo que su sacrificio fortalecería el vínculo. Sin embargo, Marcos interpretó este gesto como una falta de ambición por parte de ella, comenzando a verla más como un mueble caro de su casa que como su compañera. La vulnerabilidad de Carolina, que siempre había sido su refugio, empezó a resultarle irritante y aburrida frente a la adrenalina del poder. Los diálogos en la mesa de roble de su departamento en Puerto Madero se volvieron monólogos donde Marcos solo hablaba de sus conquistas laborales y sus nuevos contactos. Carolina intentaba compartir sus miedos, especialmente cuando los médicos empezaron a investigar esos dolores punzantes en su pecho que no la dejaban dormir. Seguramente es estrés por no hacer nada útil. «Carolina, deberías buscarte un hobby», le decía él sin despegar la vista de su tablet financiera. Esas palabras se clavaban como dagas en el pecho de una mujer que había entregado su juventud para que él brillara. El aislamiento emocional de Carolina se profundizó cuando los diagnósticos médicos confirmaron una afección cardíaca que requería cuidados constantes y, sobre todo, tranquilidad. Ella se encontraba atrapada en una jaula de oro, rodeada de carteras de marca y muebles de diseño, pero muriendo de soledad en una ciudad de millones de personas. Marcos, por su parte, utilizaba los viajes de negocios como la excusa perfecta para alejarse de la atmósfera de hospital, en la que sentía que se estaba convirtiendo su hogar. La enfermedad de su esposa no le despertaba compasión, sino un profundo resentimiento por arruinar su imagen de vida perfecta. Fue en ese contexto de abandono emocional donde Valeria, su asistente, encontró el terreno fértil para alimentar el ego de Marcos con halagos constantes. Ella representaba todo lo que él creía merecer: juventud, audacia y una falta total de escrúpulos, que encajaba perfectamente con su nueva filosofía de vida. Los encuentros en hoteles y moteles se volvieron la rutina de un hombre que ya no sentía culpa, sino una falsa sensación de libertad. Mientras tanto, Carolina pasaba las tardes en salas de espera de hospitales, sola, sosteniendo su propia mano mientras el mundo se le venía abajo. Un mes antes del incidente en el motel, Carolina intentó una última vez acercarse a la humanidad, que ella creía que aún quedaba en Marcos. Preparó una cena especial, con la música que solían escuchar en sus días de pobreza en Avellaneda, buscando reconectar con su esencia. «Marcos, tengo miedo de lo que dicen los médicos. Necesito que estés conmigo, no como gerente, sino como mi esposo», le dijo ella con lágrimas en los ojos. Él simplemente suspiró, tomó una copa de vino y le respondió que estaba cansado de sus dramas y que la burocracia de su salud lo tenía agotado. Esa noche, Marcos durmió en la habitación de huéspedes, alegando que necesitaba descansar para una presentación importante al día siguiente, dejando a Carolina en la oscuridad. Los obstáculos internos de Marcos, su incapacidad para lidiar con el dolor y la vulnerabilidad, lo alejaban cada vez más de la realidad de su esposa. Ella, por su parte, lidiaba con el trauma de saberse invisible para la persona que más amaba en el mundo, lo cual empeoraba su condición física. La tensión en el departamento era una cuerda a punto de romperse, un silencio cargado de reproches nunca dichos. La sociedad argentina, con sus exigencias de éxito y apariencia, también jugaba su papel, presionando a Marcos para mantener una fachada de familia ideal en los eventos sociales. Sus amigos, hombres de negocios con vidas similares, reforzaban su comportamiento, normalizando la traición como un derecho del hombre exitoso que mantiene a su mujer. Carolina, sin embargo, ya no podía fingir más las sonrisas en las cenas benéficas, donde se sentía como un trofeo de exhibición desgastado.
Su cuerpo empezaba a somatizar el desprecio de Marcos. Y las visitas a la guardia médica se hicieron semanales. En una de esas visitas, el médico le advirtió que su corazón no resistiría mucho más estrés y que necesitaba apoyo emocional urgente para su recuperación. Carolina salió del hospital con la receta en la mano y el corazón roto, sabiendo que el hombre que debía ser su apoyo era la causa principal de su tormento. Intentó llamarlo para contarle la gravedad de la situación, pero Marcos rechazó la llamada, porque estaba comprando un collar de diamantes para Valeria. La ironía de gastar miles de dólares en una amante mientras su esposa no tenía para el taxi de regreso al hogar era la prueba de su bajeza. La burocracia del divorcio ya rondaba la mente de Marcos, pero no por deseo de libertad, sino por el miedo a que la enfermedad de Carolina agotara sus recursos. Empezó a desviar fondos de sus cuentas conjuntas a cuentas personales en el exterior, preparando el terreno para una salida limpia y lucrativa. Carolina, ingenua pero no tonta, empezó a notar las irregularidades en los estados de cuenta, pero su debilidad física le impedía tomar acciones legales inmediatas. Se sentía atrapada en un laberinto financiero y emocional, donde cada salida parecía estar bloqueada por el poder de su marido. La conexión afectiva entre ambos estaba muerta, reemplazada por un contrato de convivencia donde Marcos dictaba las reglas y Carolina intentaba sobrevivir a las sombras. En sus momentos de soledad, ella miraba las fotos de sus primeros años en Avellaneda, preguntándose en qué momento el hombre que amaba se convirtió en ese monstruo de traje. Él, por otro lado, se miraba al espejo y solo veía a un triunfador, ignorando las ojeras y la expresión de vacío que sus propios ojos reflejaban. La transformación de Marcos en un ser puramente materialista se había completado, o eso pensaba él. La mañana del día del motel, Carolina se levantó con un presentimiento oscuro que le oprimía el pecho más que de costumbre. Una intuición de mujer herida. Marcos salió de la casa sin despedirse, quejándose del ruido que hacía ella al toser, mientras revisaba los mensajes sugerentes que Valeria le enviaba al teléfono. Ese día, ella decidió que no se quedaría encerrada esperando a que la muerte o la soledad la reclamaran primero en ese departamento frío. A pesar de su debilidad, se vistió con la determinación de quien ya no tiene nada que perder, siguiendo el rastro de mentiras que él dejaba. Fue un informante pagado, alguien que Marcos consideraba su amigo fiel en la empresa, quien le dio a Carolina la dirección del motel Vista Linda esa tarde. El hombre, cansado de los abusos de poder de Marcos, decidió que era hora de que el gerente de ventas recibiera una lección de realidad. Carolina condujo hasta el lugar con las manos temblando en el volante, sintiendo que cada latido de su corazón era un esfuerzo heroico por mantener la conciencia. No iba por despecho, sino por la necesidad imperiosa de ver la verdad con sus propios ojos para poder liberarse de una vez. Al llegar al motel, el recepcionista, al ver el estado de salud de Carolina y la alianza en su mano, no tuvo el valor de negarle la entrada. Ella caminó por esos pasillos alfombrados, sintiendo que el aire le faltaba, pero con una claridad mental que nunca antes había experimentado en su vida. Cada paso hacia la habitación 307 era un paso hacia su propia reconstrucción. Aunque el dolor fuera insoportable en ese momento exacto, no sabía que esa confrontación sería el catalizador no solo de su libertad, sino de la caída estrepitosa del hombre que se creía invencible. Cuando finalmente abrió la puerta y vio a Marcos con Valeria, el mundo se detuvo por un segundo eterno, confirmando que toda su entrega había sido en vano. La imagen de Marcos ajustándose la corbata, ese gesto de vanidad extrema en medio de la desolación, fue lo que le dio la fuerza para no desmayarse. En ese cuarto de motel, el pasado y el presente chocaron de frente, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de cada uno de los involucrados. El hombre rico en dinero pero pobre en espíritu estaba frente a la mujer físicamente enferma pero espiritualmente inquebrantable. La mirada de Marcos en ese momento no fue de arrepentimiento, sino de molestia por haber sido interrumpido, lo cual fue el golpe final para el amor de Carolina. Ella entendió que no estaba perdiendo a un esposo, sino que se estaba librando de un parásito emocional que se alimentaba de su vitalidad.
El vínculo emocional, que una vez fue una cadena de acero, se transformó en un hilo de humo que se disipó con el primer reproche. Carolina se sintió extrañamente ligera, como si el peso de los 15 años de matrimonio se hubiera quedado en la puerta de esa habitación. Valeria, por su parte, observaba con una curiosidad casi cínica, sin entender la profundidad del drama que estaba presenciando entre los dos esposos. Para ella, Marcos era solo una billetera y un peldaño en su carrera, y la aparición de la esposa era un inconveniente logístico más que moral. Esa desconexión emocional de Valeria servía de espejo para el propio Marcos, mostrándole el tipo de personas con las que ahora elegía rodearse. El escenario estaba listo para el clímax, un momento que definiría el resto de sus vidas de formas que ninguno de ellos podía imaginar. Marcos intentó hablar, pero su voz sonó hueca, desprovista de la autoridad que solía usar en la sala de juntas de su empresa en Puerto Madero. El silencio de Carolina, cargado de una sabiduría dolorosa, anulaba cualquier intento de justificación o de minimización del acto que acababa de ocurrir. Ella lo veía tal cual era, un hombre asustado, escondido detrás de una fachada de éxito, incapaz de sostener la mirada de la verdad. La tensión emocional en la habitación 307 alcanzó su punto máximo, preparando el terreno para la ruptura definitiva que cambiaría sus destinos. En ese último párrafo del segundo acto, la transformación de Carolina ya era evidente. La víctima estaba dejando paso a la mujer empoderada por su propia verdad. Marcos, aunque todavía no lo sabía, ya había perdido todo lo que realmente importaba en la vida, y su imperio de cristal empezaba a agrietarse. La traición había sido el punto de no retorno, el evento que forzaría a ambos a enfrentar las consecuencias de sus elecciones pasadas. La historia de Marcos y Carolina estaba a punto de entrar en su fase más crítica, donde el dinero no tendría ningún poder de salvación. La confrontación en la habitación 307 no terminó con gritos, sino con una revelación que golpeó a Marcos más fuerte que cualquier insulto. Carolina, sosteniéndose del pecho, le confesó que esa misma mañana los médicos le habían dado una noticia que cambiaría todo. Su condición cardíaca era genética y su única esperanza era un tratamiento experimental costoso que él, con su desvío de fondos, le estaba negando sin saberlo. El impacto de saber que su avaricia no solo era una traición moral, sino una sentencia de muerte física para la mujer que lo construyó, dejó a Marcos sin aire. El diálogo transformador ocurrió cuando Carolina, con una serenidad aterradora, le dijo que ya no quería su dinero ni su lástima, solo quería recuperar su nombre y su dignidad. «Me quitaste la salud, Marcos, pero no te permito que me quites la paz que me queda», sentenció ella mientras las lágrimas de él empezaban a caer, manchando su camisa de diseñador. Por primera vez en décadas, el gerente infalible se sintió como un criminal frente a su propio juez y verdugo, dándose cuenta de que su éxito era un edificio construido sobre cenizas. Días después, en un tribunal de familia frío y burocrático, la escena decisiva tuvo lugar cuando Marcos tuvo que firmar el divorcio y la transferencia de los fondos que había intentado ocultar. Al ver a Carolina en una silla de ruedas, asistida por un enfermero, Marcos intentó acercarse para pedir una última oportunidad, pero las palabras se le atoraron en la garganta ante la mirada de hielo de los abogados. El momento del pedido de perdón fue patético. Él balbuceaba promesas de cambio mientras ella firmaba los documentos con una mano firme que no temblaba en absoluto. El clímax emocional alcanzó su punto álgido cuando Carolina reveló frente al juez que durante años había guardado pruebas de las malversaciones de Marcos para protegerlo, pero que ahora las usaría para financiar una fundación para mujeres en su misma situación. Marcos se dio cuenta de que la mujer vulnerable que él despreciaba era, en realidad, un gigante de integridad que lo había estado salvando de sí mismo durante 15 años. La humillación pública no fue por la traición con Valeria, sino por la exposición de su absoluta falta de carácter y humanidad frente a los ojos de la sociedad. Valeria, al ver que el barco de Marcos se hundía y que su fortuna estaba comprometida, lo abandonó en el mismo pasillo del tribunal,
dándole la espalda sin un solo rastro de emoción. Marcos se quedó solo en el centro del vestíbulo, rodeado de extraños, mientras veía cómo Carolina era escoltada hacia una nueva vida, lejos de su influencia tóxica. El silencio que lo rodeó en ese momento fue el más pesado de su existencia, un eco de la soledad que él mismo había sembrado con tanta dedicación y esmero. La transformación de Marcos comenzó esa tarde, cuando regresó al departamento vacío de Puerto Madero y se encontró con el silencio de las habitaciones que antes estaban llenas de la presencia de Carolina. Se sentó en el suelo, rodeado de lujos que ahora le parecían objetos malditos, y por primera vez en su vida adulta, lloró con un llanto desgarrador de arrepentimiento real. No lloraba por el dinero perdido, sino por la comprensión súbita de que había desperdiciado el amor más puro que un ser humano podría recibir. El impacto de la escena fue tal que Marcos no pudo volver a su oficina. La sola idea de seguir con su vida de falsedades le producía náuseas físicas. Llamó a su junta directiva y confesó sus irregularidades antes de que Carolina presentara las pruebas, decidiendo, en un acto de honestidad desesperada, enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Este fue su primer paso real hacia la redención, aceptar que el costo de su libertad espiritual sería la pérdida total de su estatus material y su prestigio profesional. Carolina, por su parte, ingresó al quirófano para su cirugía cardíaca con una sonrisa de alivio, sabiendo que el peso muerto de su matrimonio ya no oprimía su pecho. La operación fue un éxito, y los médicos se asombraron de su capacidad de recuperación, atribuyéndolo a la paz mental que emanaba de su rostro. Mientras ella sanaba, Marcos pasaba sus días en interrogatorios y procesos legales, aceptando cada cargo con una humildad que desconcertaba a sus antiguos colegas y rivales de negocios. La última escena de este acto muestra a Marcos entregando las llaves de su lujoso departamento a los acreedores, quedándose solo con una pequeña maleta de ropa. Se detuvo un momento frente al espejo del ascensor, el mismo donde se ajustaba la corbata antes de ir al motel, y vio a un hombre quebrado, pero por fin real. Ya no había rastro de la arrogancia de antaño. Solo quedaba la mirada de alguien que ha tocado fondo y ha decidido que no quiere volver a vivir en la mentira. 3 años después de aquella fatídica noche en la habitación 307, la vida de los protagonistas había dado un giro de 180 grados, alejándose definitivamente de la toxicidad del pasado. Carolina, recuperada totalmente de su afección cardíaca, se encontraba en la inauguración de Cimientos de Esperanza, una fundación dedicada a brindar refugio y asesoría legal a mujeres que sufrían violencia económica. Vestida con una sencillez elegante y con un brillo de salud en sus ojos, cortó la cinta inaugural frente a una multitud que la admiraba no por su riqueza, sino por su resiliencia. El proyecto, financiado con el patrimonio recuperado legalmente, era ahora un faro de luz en medio de la ciudad de Buenos Aires. Marcos, por su parte, vivía una realidad concreta y austera en un modesto apartamento de un solo ambiente en el barrio de Flores, lejos de los espejos de Puerto Madero. Había conseguido un empleo como vendedor en una librería de usados, donde pasaba sus días rodeado de historias de redención que antes le parecían cuentos para débiles. Ya no usaba trajes de seda ni relojes de oro. Su ropa era sencilla y su rostro reflejaba una paz que la ambición nunca le pudo dar. El hombre que una vez despreció la vulnerabilidad, ahora encontraba consuelo en las pequeñas conversaciones, honestas con los clientes y vecinos del barrio. La resolución positiva de su historia no vino de una reconciliación de pareja, sino de una reconciliación de cada uno con su propia esencia y valores fundamentales. Carolina había encontrado el amor nuevamente en Daniel, un médico humanitario que la valoraba por su inteligencia y su gran corazón, construyendo una relación basada en la igualdad. Ella ya no era la sombra de nadie, sino la arquitecta de su propio destino, diseñando espacios donde la dignidad humana era la prioridad absoluta. Su vida era una prueba viviente de que el sufrimiento, cuando se procesa con valentía, puede convertirse en una herramienta poderosa de transformación social.
Marcos también experimentó un cambio concreto al comenzar a asistir a grupos de apoyo para hombres en recuperación de conductas narcisistas y adicción al poder. Allí aprendió a escuchar, a reconocer sus faltas sin justificarse y a entender que la verdadera masculinidad no reside en el dominio, sino en la capacidad de cuidar y ser fiel. Su mayor logro no fue una venta millonaria, sino el día en que pudo mirar su pasado sin intentar cambiar la narrativa para quedar como el héroe. Se convirtió en un voluntario anónimo en comedores comunitarios, devolviendo a la sociedad una parte de lo que su egoísmo le había arrebatado durante tantos años. La comunicación entre ellos se limitó a un intercambio de correos electrónicos formales, donde Marcos por fin pudo pedir una disculpa sincera y desinteresada, sin esperar nada a cambio. Carolina leyó el mensaje desde su oficina en la fundación y, aunque no sintió la necesidad de volver a verlo, le respondió con un breve «te perdono y te deseo paz». Ese simple acto de perdón cerró la última herida abierta, permitiendo que ambos caminaran hacia el futuro sin el lastre del rencor que envenena el alma. La justicia no fue solo legal, sino poética, colocando a cada uno en el lugar que su integridad merecía. La visión esperanzosa del futuro se materializó cuando la Fundación de Carolina recibió un premio internacional por su impacto en la reconstrucción de vidas familiares. En su discurso de aceptación, ella mencionó que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en la cantidad de personas que uno ayuda a ponerse de pie. Marcos, viendo la noticia por televisión desde su pequeño televisor, sintió un orgullo genuino por ella, un sentimiento puro que nunca antes había experimentado. Ya no sentía envidia ni resentimiento. Simplemente se alegraba de que la luz hubiera triunfado sobre la oscuridad que él mismo había provocado. La moral de la historia quedó grabada en la nueva vida de ambos. El amor y la integridad son los únicos cimientos que resisten las tormentas del tiempo y la enfermedad. Mientras Carolina seguía construyendo edificios de esperanza, Marcos seguía reconstruyendo su carácter ladrillo por ladrillo, en la humildad de su nueva rutina diaria. La transformación fue profunda y duradera, demostrando que nunca es tarde para cambiar el rumbo, si uno está dispuesto a aceptar la verdad, por dolorosa que ésta sea. Buenos Aires, con su mezcla de melancolía y esperanza, seguía siendo el escenario de este renacimiento humano. Al final, la historia de Marcos y Carolina dejó de ser una tragedia de traición para convertirse en una epopeya de superación y dignidad recuperada. Ella encontró su voz y él encontró su alma, cada uno siguiendo un camino distinto, pero unidos por la lección aprendida en el dolor. La vida les dio una segunda oportunidad y esta vez ninguno de los dos estaba dispuesto a desperdiciarla en vanidades superficiales o mentiras cómodas. El futuro se abría ante ellos como un lienzo limpio, listo para ser pintado con los colores de la honestidad y el amor verdadero. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten «El amor no tiene precio» si ustedes también creen en la bondad humana. 5 años después de aquel último adiós en el tribunal, Marcos se encontraba sentado en un banco de una plaza en San Telmo, observando cómo el sol de la tarde se filtraba entre los jacarandás en flor. A lo lejos, divisó una figura familiar. Era Carolina, caminando de la mano con un niño pequeño que correteaba con una risa cristalina que llenaba el aire de vida. A su lado, Daniel la miraba con una ternura que Marcos nunca supo cultivar, protegiendo ese núcleo familiar con una presencia sólida y serena. Marcos no sintió la urgencia de acercarse ni de interrumpir ese momento de felicidad ajena. Entendió que su lugar ahora era el de un observador, silencioso de la paz que él mismo ayudó a forjar a través de su propia caída. El ciclo se estaba cerrando de la manera más noble posible, transmitiendo a una nueva generación la importancia de la lealtad y el respeto que en el pasado fueron pisoteados. El niño, ajeno a las tormentas que sus padres y aquel extraño del banco habían atravesado, representaba la pureza del futuro y la victoria definitiva sobre el dolor. Marcos metió la mano en su bolsillo y extrajo
Un sobre blanco que contenía una donación anónima, el fruto de meses de ahorro de su modesto sueldo, destinada a la Fundación de Carolina. Se puso de pie, dejó el sobre en el buzón de la sede que quedaba a la vuelta de la esquina y se retiró con paso tranquilo, sintiendo que por primera vez su presencia en el mundo no causaba daño. El impacto duradero de su decisión de cambiar se reflejaba en la mirada de Marcos, que ya no buscaba el reflejo de la ambición en los espejos, sino la verdad en las acciones cotidianas. Carolina, aunque no lo vio en la plaza, sintió una ráfaga de viento cálido y sonrió, sabiendo en lo profundo de su ser que las deudas del pasado estaban finalmente saldadas. Su fundación ya había ayudado a cientos de mujeres a reconstruir sus vidas, convirtiendo el trauma de la habitación 307 en una red de seguridad para toda la comunidad. El amor, que una vez fue una palabra vacía en la boca de un gerente arrogante, se había transformado en una obra tangible que sobrevivía al paso de los años. La historia de traición y redención terminaba allí, bajo el cielo de Buenos Aires, con dos seres humanos que habían aprendido que la verdadera libertad es la honestidad con uno mismo. El legado de Carolina era la construcción de un mundo más justo, mientras que el de Marcos era la silenciosa lección de que el arrepentimiento real requiere tiempo, esfuerzo y soledad. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios antiguos, la ciudad seguía su curso, llevando consigo el eco de una historia que demostró que el corazón humano puede romperse, pero también puede sanar de formas maravillosas. La redención no es un destino, sino un camino que se recorre un día a la vez, con la frente en alto y el alma en paz. ¿Qué te ha parecido la transformación de Marcos y la fortaleza de Carolina? Espero que este guión haya cumplido con tus expectativas. ¿Te gustaría que creara otro relato con una temática similar o prefieres explorar un conflicto diferente ahora?